Me llamo Alicia Moreno, tengo 24 años y nací en Ronda, una ciudad rodeada de montañas, casitas blancas y ese silencio andaluz que suena a guitarras lejanas. Mi infancia fue tranquila, cálida, casi protegida. Mi madre Isabel era la luz de nuestra casa, enfermera dedicada, mujer fuerte siempre con una sonrisa cansada pero honesta. Pero todo cambió cuando consiguió un puesto mejor en un hospital de Sevilla. A partir de entonces pasaba semanas fuera, regresando solo para deshacer maletas antes de volver a hacerlas. Yo estaba feliz por ella, pero también perdida. Su ausencia abrió un hueco en casa, un vacío que nadie sabía llenar. Fue entonces cuando apareció con más frecuencia en nuestra vida Esteban Rivas, socio de mi madre. Un hombre de 45 años, elegante de camisa de lino blanco y voz demasiado suave para la autoridad que emanaba. Venía a menudo bajo el pretexto de ayudar, con reparaciones, con compras, con cualquier detalle que mi madre no tenía tiempo de ver. Al principio pensé que era amabilidad. Después, atención excesiva. Y con el tiempo, algo que empezó a inquietarme sin que pudiera explicarlo. Una noche especialmente calurosa de Málaga, salí al balcón para respirar. Llevaba un vestido ligero de algodón, color melocotón, ese que siempre usaba cuando la casa parecía un horno. El viento del mar movía mis mechones sueltos, y por un momento creí estar sola en el mundo. Hasta que vi una figura abajo en la calle. Mirando hacia mi balcón. Era Esteban. Levantó la mano como si fuera lo más natural. ¿Qué haces aquí? Pregunté desde arriba, sorprendida y tensa. Pasaba cerca, respondió con una calma inquietante. Vi la luz de tu habitación. Pensé que estabas sola. Su mirada subió desde mis hombros desnudos hasta mis piernas. Sentí un escalofrío. Volví a entrar, cerrando las cortinas. A los pocos días ocurrió algo peor. Era medianoche. La casa estaba silenciosa, solo el ventilador acompañaba mi lectura. De pronto, alguien llamó a la puerta. Mi corazón dio un salto. ¿Quién es? Pregunté sin acercarme. Soy yo, Alicia. Era Esteban. Tragué saliva. Es tarde, dije. Lo sé. Pero te he visto tensa estos días. Solo quiero asegurarme de que estás bien. Su voz, aunque baja, tenía un peso que me empujaba a dudar de mis propios límites. Abrí la puerta apenas unos centímetros. Él apoyó la mano en la madera, no empujando, pero impidiendo que yo la cerrara con facilidad. Solo un momento, pidió. Y entró. Llevaba una camisa oscura, ligeramente abierta, y olía a madera cálida. Su presencia llenó el salón como si hubiera vivido allí toda la vida. Su mirada se detuvo en mi vestido veraniego, y algo cambió en su expresión, un matiz que nunca había visto tan claramente. No deberías estar sola aquí, murmuró. Este barrio no es tan seguro. Estoy bien, respondí, retrocediendo. Dio un paso más, como si el suelo le perteneciera. Alicia, no quiero asustarte. Solo quiero estar cerca. Solo quiero ayudarte. La habitación se hizo pequeña. Mi respiración, más rápida. Mi instinto confundido entre miedo y algo que no quería nombrar. Esteban, creo que deberías irte. Por fin sonrió, suave, demasiado suave. Como quieras. Pero recuerda, si necesitas algo, estaré cerca. Cuando cerré la puerta tras él, supe que no mentía. Él estaría cerca. Quizás demasiado. Los días que siguieron a aquella noche fueron incómodos, densos, como si la casa hubiera perdido el aire. No hablaba con nadie sobre lo que ocurrió, pero lo llevaba en el cuerpo, en la espalda tensa, en las manos frías, en los suspiros que salían sin permiso cada vez que escuchaba un ruido fuera. Esteban empezó a aparecer con una frecuencia inquietante. A veces ni se anunciaba, simplemente estaba allí apoyado en la verja,
como si la calle frente a mi casa fuese suya. Solo pasaba por aquí, decía él siempre, como si eso justificara su presencia. Pero su mirada nunca coincidía con su excusa. Era demasiado fija. Demasiado segura. Demasiado consciente de mí. Una tarde, al volver de la universidad, encontré una bolsa de papel en la puerta. Dentro había una novela que mencioné por casualidad 2 semanas atrás. Cuando él me llevó en su coche por falta de autobús. Nada más. Sin tarjeta. Sin nota. No hacía falta. Lo dejé sobre la mesa y sentí un nudo en el estómago. Esto ya no era amabilidad. Era otra cosa. Una que empezaba a asustarme. Una noche de viento cálido y cielo profundo, salí al balcón para buscar un poco de tranquilidad. Llevaba un pantalón corto de algodón y una camiseta holgada, ropa cómoda para soportar el calor de Málaga. Me quedé unos minutos observando la ciudad, hasta que algo me obligó a bajar la mirada. Esteban estaba abajo. Otra vez. De pie. Quieto. Mirando hacia mí. Esteban. ¿Qué haces aquí? Pregunté con un sobresalto. Nada extraño, respondió él. Vi que estabas despierta. Quería asegurarme de que todo está bien. Sus ojos recorrieron la línea de mi cuello y mis hombros antes de volver a mi rostro. Me cubrí con los brazos sin pensarlo. Estoy bien, repetí, más firme. Buenas noches. Entré apresuradamente y cerré las cortinas, intentando calmar el temblor en mis dedos. Pero lo peor llegó unos días después. Estaba sola en casa. Mi madre seguía fuera por trabajo. Eran casi las 11 de la noche cuando escuché un golpecito en la puerta principal. No. No podía ser él. Me acerqué despacio. ¿Quién es? Soy yo, Alicia. Se me heló la espalda. Es muy tarde, dije desde detrás de la puerta. Lo sé. Solo quiero hablar contigo un momento. Mi corazón golpeaba como si intentara escapar. Respiré hondo y abrí la puerta apenas unos centímetros, lo justo para verle la cara. Él dio un paso adelante. Esteban, no es buen momento. No tardaré, dijo apoyando la mano en la puerta. No empujaba, pero tampoco me dejaba cerrarla. Tuve que retroceder. Él entró despacio como si le perteneciera el derecho de hacerlo. El olor a su colonia llenó el salón, madera cálida, notas de cuero, algo masculino y envolvente. Alicia, dijo con una suavidad peligrosa, últimamente te noto distante. Preocupada. Vulnerable. Se acercó un paso más examinándome con la misma atención con la que alguien estudia una grieta en el cristal. No estoy vulnerable, respondí, aunque mi voz no me acompañó. Él ladeó la cabeza como si viera a través de mí. No tienes que fingir conmigo. Algo se me hundió en el pecho. Esa frase. Esa forma de decirla. No era apoyo. Era posesión. Esteban, te agradezco que te preocupes, pero debes irte, dije con voz más firme. Por primera vez vi en su expresión algo que no debería haber visto. Una mezcla de decepción, insistencia y algo más oscuro. No voy a dejarte sola esta noche, murmuró, no mientras sé que me necesitas. Mi garganta se cerró. Él cruzó los brazos como si ya hubiese decidido por mí. Esteban, sal de mi casa, dije, esta vez claramente asustada. Hubo un instante de silencio. Un instante en el que sentí que evaluaba mi miedo. Y entonces, como si nada hubiera pasado, sonrió. De acuerdo, Alicia. Como quieras tú. Caminó hacia la puerta y la abrió sin prisa, como si supiera que volvería cuando yo bajara la guardia. Si algo te pasa, estaré cerca. Cuando la puerta se cerró, me quedé paralizada. Sabía que no era una advertencia. Era una certeza.
Y por primera vez en semanas pensé que ya no estaba segura en mi propia casa. Las noches siguientes se volvieron aún más pesadas. Dormía con las luces pequeñas encendidas, escuchando cada crujido de la madera como si fuera un aviso. El aire parecía distinto, espeso, cargado de esa presencia que no estaba ahí pero que yo sentía igualmente. Mi madre seguía viajando por trabajo. La casa estaba silenciosa, demasiado silenciosa para una chica que empezaba a temer hasta su propia sombra. ¿Y Esteban? Esteban no desaparecía. A veces no llamaba. No hablaba. Solo aparecía. Una tarde, mientras preparaba un té, escuché la llave girar en la puerta. Me quedé helada. No tenía copia. No debía tenerla. Corrí al salón. Pero cuando llegué, la puerta estaba entreabierta y el pasillo vacío. Miré fuera. Esteban bajaba las escaleras del edificio con su paso tranquilo, sin prisa, como si acabara de terminar un recado. Mi corazón se agitó. ¿Cómo había entrado? No tuve valor para preguntarlo. La gota colmó el vaso una noche cuando me desperté sobresaltada. Mi teléfono vibraba. Eran mensajes de él. ¿Estás despierta? Veo luz en tu ventana. Te noto inquieta. Miré hacia el balcón. Las cortinas se movían por el viento, pero más allá. Mi mente jugó con la idea de verlo de pie en la oscuridad, mirando hacia arriba. Sentí un temblor. Bloqueé el teléfono y lo dejé boca abajo, pero ya era tarde. La ansiedad se había instalado en mi pecho como una mano invisible apretando despacio. No podía seguir así. A la mañana siguiente tomé una decisión. Hablar con alguien. Crucé la calle y toqué la puerta de Doña Gracia, nuestra vecina. Una mujer andaluza de 60 y tantos, fuerte, cariñosa y directa. Siempre me trató como a una sobrina. «Ay, hija», dijo al verme, «esa cara no me gusta». «Pasa». Entré y me senté a la mesa de su cocina. El aroma de café recién hecho me envolvió, pero ni siquiera eso alivió mi pecho. «Gracia, tengo miedo», confesé finalmente. Ella dejó su taza y me miró fijamente. «Es por ese hombre. El que siempre ronda por aquí, el de las camisas blancas». Asentí. Y entonces solté todo. Toda la historia. Todas las noches. Todas las visitas. El balcón. Los mensajes. El momento en que entró sin permiso. La sensación constante de que me observaba. Gracia cerró la boca lentamente como si las palabras fueran veneno. «Alicia, cariño, eso no es normal. Eso no es cuidado. Eso es obsesión». La palabra me atravesó con exactitud. Obsesión. Sí. Eso era. «No quiero causar problemas», murmuré. «Problemas ya los tienes, niña», respondió ella. «Y tu madre tiene que saberlo». El miedo me recorrió el estómago. Pero tenía razón. Cuando mamá regresó 2 días después, Gracia la invitó a tomar café. Yo estaba en mi habitación cuando escuché sus voces en la cocina. Primero calmadas. Luego tensas. Luego un silencio espeso. Hasta que escuché el vaso caer sobre la mesa y la voz de mi madre quebrarse. «¿Qué dices? ¿Qué ha hecho?» Salí de mi habitación despacio. Mamá tenía los ojos vidriosos, respirando rápido. «Alicia, ¿es verdad?» Asentí con la cabeza, sintiendo un nudo en la garganta. Mamá me abrazó tan fuerte que me costó respirar. «Ese hombre no vuelve a acercarse», dijo con una firmeza que nunca le había visto. Pero el destino tenía otros planes. Esa misma noche, mientras cenábamos, la puerta sonó. Un golpe seco y firme. Mi madre se levantó de inmediato. «Quédate aquí». Fue hacia la entrada y abrió.
Yo me levanté por instinto, asomándome desde el pasillo. Esteban estaba allí. Isabel, dijo él con una calma peligrosa, solo quiero hablar. No tienes nada que hablar aquí, respondió ella, bloqueando el paso. Él intentó mirar por encima de su hombro. Alicia, cariño, necesito decirte algo. Mi madre se tensó. No la llames así. No entiendes la situación, dijo él, elevando la voz apenas. Ella está confundida. Me necesita. Ese me necesita me golpeó como un jarro de agua helada. Mi madre perdió la paciencia. Ella no te necesita. Te tiene miedo. Esteban entrecerró los ojos. Lentamente giró la cabeza, buscándome con la mirada. Nuestros ojos se encontraron. Y en su mirada no vi amor, ni arrepentimiento. Vi posesión. Vi algo que nunca debió estar dirigido hacia mí. Y entendí que no se detendría por sí solo. Mi madre cerró la puerta de golpe, echó el cerrojo y me abrazó temblando. Mañana vamos a denunciar, dijo con un hilo de voz. Yo asentí. Por primera vez en semanas, sentí que quizá no estaba sola. Pero también sabía que aquello no era el final. Era el principio del enfrentamiento. Dormí poco aquella noche. Cada ruido me hacía abrir los ojos, el crujido del frigorífico, el golpe suave del viento en las persianas, todo me parecía un presagio. Sabía que lo que estábamos por hacer cambiaría todo, pero también sabía que era necesario. A la mañana siguiente mi madre se vistió con rapidez y me pidió que hiciera lo mismo. No podemos esperar más, Alicia, dijo con voz seria. Hoy iremos a la comisaría. Sentí un vuelco en el estómago, pero la seguí sin discutir. La comisaría estaba fría y silenciosa. Nos atendió una agente de unos 40 años, rostro firme pero mirada humana. Me ofreció un vaso de agua y un asiento. Cuéntame todo desde el principio, dijo con un tono que invitaba a hablar. Y lo hice. Conté sobre las noches que aparecía sin avisar. Sobre cuando entró en la casa. Sobre cómo me observaba desde la calle. Sobre el balcón. Las llamadas. Los mensajes. La sensación de no poder respirar sabiendo que él estaba cerca. Cada frase parecía arrancar un peso del pecho, pero al mismo tiempo me hacía temblar de vergüenza y de miedo. La agente tomaba nota con rapidez. Esto es acoso continuado, afirmó cuando terminé. Has hecho bien en venir. Mi madre apretó mi mano. ¿Qué va a pasar ahora? Pregunté con voz débil. Presentaremos una orden de alejamiento provisional, explicó la agente, y si él intenta ponerse en contacto contigo de nuevo, intervendremos de inmediato. Quise creer esas palabras. De verdad. Pero dentro de mí había una voz que susurraba que Esteban no era un hombre que aceptara límites. A los pocos días recibí una llamada de la oficina judicial. Debía acudir a una entrevista con una psicóloga forense. La mujer era de Madrid, de gesto sereno y voz suave. Alicia, dijo mientras tomaba notas, lo que has vivido se llama manipulación coercitiva. No necesitas que haya violencia física para que exista un daño real. Sentí las lágrimas subirme a los ojos. No es culpa tuya, añadió ella. La responsabilidad siempre es del adulto que cruza límites. No sabía cuánto necesitaba escuchar eso hasta que lo escuché. Las sesiones con ella se convirtieron en un espacio donde por primera vez podía respirar sin miedo. Pero Esteban no se quedó quieto. Varias veces dejó flores en mi puerta, incluso después de la denuncia. La policía lo llamó para advertirle. Él negó todo como si la realidad fuese un cuadro que podía borrar a su antojo. Una tarde, mientras mi madre preparaba la cena, recibimos un golpe fuerte en la puerta. Cuando abrió, 2 agentes estaban allí. Venimos a informarles, dijo uno, que el señor Rivas ha violado las medidas cautelares.
Ha estado rondando la zona de nuevo. Sentí un escalofrío como si el aire de la casa se hubiera congelado. ¿Qué significa eso?, preguntó mi madre. Lo detendremos esta noche. Mi cuerpo se tensó. Sabía que debía alegrarme. Sabía que era lo correcto. Pero incluso así, una parte de mí temblaba ante la idea de verlo nuevamente. El arresto sucedió al amanecer. Escuché voces desde la ventana. Me asomé apenas un poco. La policía estaba abajo esposándolo con calma. Él no opuso resistencia. No alzó la voz. No se quejó. Solo levantó la cabeza. Y me vio. Nuestros ojos se cruzaron por un segundo. Y entonces sonrió. No era una sonrisa amable ni arrepentida. Era una sonrisa tranquila, casi confiada. Una sonrisa que decía: esto no ha terminado. Sentí que las piernas se me aflojaban. Mi madre me abrazó por la espalda. Ya está, cariño. Ya estás a salvo. Pero yo sabía que la seguridad no era tan simple. Que una sonrisa podía quedarse atrapada en la memoria como una grieta que sigue creciendo. Y que lo peor aún estaba por llegar. El juicio. Ese sería el verdadero enfrentamiento. Y yo no sabía si estaba preparada. El día del juicio llegó más rápido de lo que pensé. Málaga amaneció gris, como si el cielo también tuviera miedo. Me puse un vestido azul oscuro sencillo de tela firme, algo que me hiciera sentir protegida. Aún así, mis manos temblaban. Mi madre caminaba a mi lado con el ceño apretado y el corazón en la garganta. Nunca la había visto tan tensa. Nunca me había sentido tan vulnerable. Entrar en la sala del juzgado fue como cruzar un umbral invisible. Un antes y un después. Allí estaba él. Esteban. Traje oscuro, barba recién recortada, la misma expresión de calma controlada. Como si nada hubiera sucedido. Como si todo estuviera bajo su dominio. Su mirada se clavó en mí. Y yo sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo entero. Antes de declarar, me llevaron a una pequeña sala donde la psicóloga forense me esperaba. Alicia, dijo con suavidad, cuando estés ahí dentro, recuerda que no estás sola. Respira. Habla despacio. Tú tienes la verdad. Asentí. Quise creerle. Pero mis manos seguían frías. Cuando me llamaron, mis piernas parecían no responder. La sala era demasiado grande, demasiado iluminada. Cada paso resonaba como si caminara sobre vidrio. El juez me pidió que jurara decir la verdad. Mi voz se quebró en la primera palabra. El fiscal me miró con empatía. Señora Moreno, comenzó, por favor, cuéntenos qué sucedió, desde el principio. Y hablé. Hablé de los mensajes nocturnos. De las visitas sin permiso. De las veces que lo encontré mirando mi ventana. De cómo entró en la casa sin que yo lo supiera. Del miedo constante. Del peso en el pecho. Del temblor que se instaló en mi cuerpo durante meses. Mientras hablaba, sentía sus ojos sobre mí. Los ojos de Esteban. Inmóviles. Oscuros. Fríos. Y comprendí algo que nunca había querido admitir. Él no veía lo que había hecho como un error. Lo veía como un derecho. Y eso hacía todo aún más insoportable. Cuando terminó mi declaración, la abogada de Esteban se levantó. ¿Es posible, preguntó, que usted haya interpretado mal las intenciones de mi cliente? ¿Que confundiera apoyo con intrusión? Una oleada de calor subió a mi rostro. No, respondí con voz firme. Él sabía exactamente lo que hacía. Mi respuesta quedó flotando en el aire. La abogada guardó silencio.
Y por primera vez vi a Esteban parpadear. Un movimiento mínimo, pero revelador. Tras las declaraciones de mi madre, de Gracia y de los agentes policiales, el juez pidió un receso. Mi madre me abrazó con fuerza. Estoy orgullosa de ti, Alicia. Yo quería llorar. O gritar. O desaparecer. Pero solo pude asentir. Gracia me acarició la espalda. Eres más fuerte de lo que crees, hija. Cuando regresamos a la sala, el juez se puso en pie y empezó a leer la sentencia. Tras revisar las pruebas y los testimonios, el tribunal declara culpable al acusado, Esteban Rivas, del delito de acoso continuado. Mis manos se apretaron entre sí. Se le imponen 18 meses de prisión y una orden de alejamiento de 5 años. Fue como si el aire volviera a entrar en mis pulmones. El mundo no se derrumbaba. No ese día. No conmigo dentro. Mi madre sollozó. Gracia suspiró con alivio. La psicóloga me sonrió desde lejos. Pero yo no me moví. Porque Esteban seguía mirándome. No con odio. No con rencor. Con algo peor. Con certeza. Como si el juicio no fuera un final, sino un obstáculo temporal. Como si supiera algo que yo aún no sabía. Cuando se lo llevaron esposado, su mirada se mantuvo fija en mí hasta el último segundo. Las semanas siguientes intenté reconstruir mi vida. Volver a estudiar. Volver a dormir. Volver a sentirme segura. A veces lo conseguía. A veces no. Pero poco a poco el miedo empezó a disminuir. Hasta aquella tarde. Volvía de la universidad cuando abrí el buzón y encontré un sobre sin remitente. Mi nombre escrito a máquina. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro había una sola frase impresa. Lo que empezamos no ha terminado. Y debajo una pequeña línea curva. Una media sonrisa dibujada a mano. El mismo gesto que me perseguía desde el día de su arresto. Sentí que el mundo volvía a oscurecerse. Que la historia que yo creía cerrada apenas había cambiado de forma. Quizá no estaba libre. Quizá solo estaba en la calma antes de la próxima sombra. Y por primera vez desde hacía meses. Miré la puerta de mi casa. Y me aseguré 2 veces de que estuviera cerrada. Porque algo me decía que él volvería. De una manera u otra.